Saludos, que el Señor le bendiga. Bienvenido a nuestro tiempo de palabra en este día tan especial, en este tiempo tan especial, donde usted está en su casa y nosotros desde aquí estamos compartiendo junto con usted el mensaje de la palabra del Señor. Quiero hacerle una historia. Cuando yo era chico, era algo muy común, pero era algo bien visto también. Ir al almacén del barrio, al comercio de ramos generales del barrio, por si usted quiere saber en qué época, le estoy hablando de comienzo de los años 70. Y usted compraba lo que fuera a comprar, cuarto kilo de cocoa, media docena de huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el almacenero le pedía una pequeña libretita, usted la entregaba y el almacenero anotaba y le daba fiado. Eso hablaba de muchísimas cosas. Primero, de una forma comercial. Pero dejando de lado la forma comercial, y yo entiendo que en algunos lugares hoy en día eso se practica todavía, aunque ya no es una práctica muy común, además de una forma comercial, era una gran facilidad, porque nos mandaban a nosotros, a los niños, a hacer los mandados, y nos mandaban sin dinero, que es lo que respaldaba lo que nosotros estamos haciendo, que nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, los que estaban a cargo de la casa, tenían un buen nombre con un buen respaldo que les permitía que en el almacén le dieran la mercadería sin mediar dinero. Eso se llamaba dar fiado. Y usted llegaba al almacén y se sentía orondo porque usted decía, aquí me van a dar sin pagar. ¿Cuáles eran las ventajas? Que en cualquier circunstancia, en cualquier emergencia que surgía en la casa, usted sabía que corría donde el almacenero y allí tenía su paquetito de azúcar, ahí tenía su yerba, ahí tenía sus velas, porque en aquellos años cuando se cortaba la luz prendíamos velas. Usted tenía la facilidad que se había generado porque al final de cuentas nosotros éramos buenos pagadores. Entonces eso le daba al almacenero la facilidad de tener un beneficio al alcance, pero a la persona la tranquilidad de saber que como era un buen pagador, las veces que fuera, podía tener acceso a lo que necesitara. Era un sistema, eran otras épocas. Pero quiero hacerle esta ilustración porque qué bueno que es cuando uno tiene crédito a favor. Qué bueno que es cuando uno no necesita esconderse porque lejos de tener crédito lo único que ha generado ha sido deudas. Qué bueno que es cuando uno tiene crédito. Yo quiero usar esta ilustración para contarle un caso en la Biblia donde alguien, yo he predicado muchísimas veces de este señor, cuando alguien necesitó tener crédito con Dios, se lo hizo saber a Dios. Se lo hizo saber. Cuando alguien que trabajó toda su vida por ser intachable delante de Dios, el día que lo necesitó, lo utilizó. No lo tuvo que crear ese día, sino que ese día lo utilizó. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20 es lo que vamos a leer, y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Y cómo a veces hay un medio únicamente para resolver un conflicto. En aquellos años usted no tenía dinero constante y sonante, pero usted sabía que usted iba donde el almacenero y tenía lo que necesitaba. Pero tenía que generar un respaldo para eso. ¿Cuál era su respaldo? Pues cuando llegaba el día de pagar, usted pagaba y aquella cuenta se tachaba en aquella pequeña libretita que nos daban para ir a comprar. Verso 1 dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Y hoy vamos a hablar de la fe de cercanía. No es que Dios esté lejos de algunos y más cerca de otros. Generar fe de tal magnitud que usted sepa que ni bien necesita utilizar esa fe, usted sabe de dónde sacar, sabe qué hacer, sabe cómo hablar, sabe cómo pedir y tiene la certeza de que Dios está ahí cerquita.
fe de cercanía. Es una fe acostumbrada a un buen desarrollo. La fe de cercanía es una fe que usted la va trabajando todos los días. Usted la va nutriendo, la va haciendo crecer, porque sabe que un día la va a utilizar. Ojo, vivimos siempre por fe, pero hay épocas especiales en la vida donde necesitamos ejercitar esa fe. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden. La casa en orden, el recibir el mensaje de poner la casa en orden, implicaba, por ejemplo, haz el testamento de tu muerte. Ordena tu vida personal, económica, familiar, arregla los asuntos pendientes, arregla cualquier cuenta que necesites con Dios, pon en orden tu corazón. Eso era poner la casa en orden. Entonces llega el profeta Isaías y le dice, así dice el Señor. No era Isaías, Isaías era el que transportaba el mensaje, pero Dios le estaba diciendo a Ezequías, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías tenía alguna especie de tumor, una llaga maligna, él tenía una enfermedad que si bien era curable, era difícilmente curable en épocas donde usted está hablando aquí de 800 años antes de Jesucristo, así que la medicina se expresaba de muy poquita forma. Bueno, Ezequías recibe la noticia. ¿Qué le dice Dios a un hombre de Dios? Ordena todo porque te vas a morir. No hay vuelta atrás, dice Dios. Entonces, Ezequías era un hombre cuyas oraciones Dios generalmente contestaba. Y eso ya es un punto a favor de Ezequías. Y si de alguna manera esto iba a ser reversible, esto iba a cambiar, solo iba a pasar si Ezequías oraba. Porque en aquella habitación estaba Ezequías en su lecho de muerte. Cuando uno lee, interpreta todo el relato de la vida de Ezequías, en este momento de la vida de Ezequías, usted se da cuenta que él está en su lecho de muerte. Él no está ni en su patio, él no está metido en su piscina, él no está en su trabajo, él no está en un lugar de placer, él está acostado moribundo. Así que si hay una herramienta que va a cambiar, que puede ser el mejor intento para traer un cambio sobre aquella decisión, esa herramienta es la oración. Y Ezequías se entera de la noticia y va a reaccionar a la voz de Dios. Verso número 2. Y esta es una de las más fantásticas lecciones aprendidas de la Biblia acerca de utilizar el crédito que hemos generado. Si usted me está mirando y no está interpretando bien lo del crédito, usted me manda un día un mensajecito y yo se lo respondo bien. Cuando me refiero al crédito, no es que Dios sea un banco, ni que Dios sea un almacén, ni que Dios sea una tarjeta de crédito. Le quiero ilustrar con esto el hecho de tener un reservorio a favor para poder utilizar cuando un día enfrentemos una situación que solo se arregla con fe. Porque esto aquí no se va a arreglar con dinero. Ezequías sabe dos cosas. Una, que él sí o sí tiene que orar, porque si se va a morir, tiene que terminar bien con Dios. Lo segundo, si esto era reversible, solo lo sería por la oración. Vamos a ver qué hizo Ezequías. Ezequías volvió el rostro hacia la pared. Fue el movimiento estratégico que pudo hacer porque él estaba grave. Estaba a punto de morir. Él no podía irse a ningún lado. Muy probablemente, según enseña la Biblia, él no podía ni siquiera levantarse de la cama. Él no se podía arrodillar quizás al lado de la cama, pero sí podía hablar. Su mente funcionaba con lucidez, su espíritu estaba atento a la voz que acababa de escuchar, su voz funcionaba bien, sus fuerzas para hablar, hasta donde yo entiendo, estaban intactas. Y por más que estaba en una enfermedad extremadamente grave, él, número uno, nunca perdió la noción de quién era Dios y nunca dejó de tener claro a dónde ir en un momento como este. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor y argumentó con Dios.
Él argumentó con Dios, él le rogó y nosotros sabemos cuál fue su oración. Es una oración de argumentación sin pedir. Déjeme explicarle. Verso 3. Recuerda, Señor. Así comienza la oración de Ezequías. Cuando Ezequías le dice a Dios, recuerda, Señor, no le va a decir Ezequías a Dios, mira Dios todos los favores que yo te hice. Ezequías no va a decir eso. Ezequías no le va a decir a Dios, mira Señor, cuando tú me llamaste yo estuve. Él no es un recuerda, Señor, de reproche, sino que él va a basar su argumento de oración en su fidelidad. Tiene derecho a usar una herramienta, acaba de recibir la noticia, todos actuaríamos igual. Lo importante es cómo actuar. Lo importante es qué decir en el momento correcto de nosotros mismos. Por eso era importante en aquel almacén en la calle Agraciada, allá en Salto, en la zona este de Salto, yo iba como niño feliz porque sabía que yo levantaba la libreta en aquel mostrador tan alto de madera, bien ancha, que tenía aquellas latas de galletitas con los vidrios adelante, y la balanza era una balanza muy antigua, y el Señor a mí me parecía tan viejito, tan mayor. Yo iba feliz porque sabía que no me iban a negar lo que yo pedía. Porque alguien en mi casa pagaba la cuenta. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad. Él dice, he tenido un continuo caminar contigo siendo leal a ti. Lo que implica ahí es que Ezequías era leal principalmente a Dios a través de la ley. Él está diciendo, yo he cumplido la ley, me he comportado bien. La lealtad es mucho más grande como término que cualquier otro que nos acerca a Dios. La lealtad, ser leal, es ser incondicional. Y Ezequías le dice, yo me he conducido delante de ti, tú me has visto, con lealtad, dice Ezequías, y con un corazón íntegro. Él dice, mi corazón, que tú sabes examinar, ha estado íntegro delante de ti. Y el tercer argumento, y que he hecho lo que te agrada. Y termina la oración de Ezequías. Ezequías dice, yo he caminado en verdad delante de ti, he sido leal. Todo lo que tú me has propuesto, yo lo he cumplido con lealtad. Y él dice, yo me he conducido, yo he tomado las decisiones de mi vida, yo he actuado en mi vida, yo he hecho todo lo que he hecho pensando en hacerlo lealmente primero delante de ti. Entonces es el crédito de Ezequías. Dice, y con un corazón íntegro, donde no hay falsedad, con sinceridad, dice Ezequías. Y tercero, y sé que he hecho lo que te agrada. E inmediatamente después, Ezequías tiene una reacción totalmente natural para alguien que acaba de enterarse que se va a morir. Y dice, y Ezequías lloró amargamente. Esta última frase indica que Ezequías no estaba preparado para el momento de su muerte y se puso a llorar. Su oración ante el aviso, porque él reaccionó al aviso de Isaías, y Ezequías sabía que las oraciones traen respuestas de paz. Como fuera, él le habló a su Dios. Podía ser la última vez que le había hablado, pero su última reacción es de amor a Dios. No hay reproche en la oración de Ezequías. Simplemente hay un recuerda, Señor. Recuerda, Señor. ¿Sabe lo que significa el recuerda, Señor? ¿Sabe lo que significa decirle a Dios recuerda? Es que nosotros tenemos un reservorio de crédito que le podemos decir a Dios, aunque sabemos que Dios lo sabe, Señor, nosotros nos hemos conducido de esta manera. Y Él dice, yo fui leal,
tuve mi corazón íntegro, hice todo lo que a ti te gustaba, Señor. Y se da la libertad de ponerse a llorar porque él habrá pensado, mis días se terminan aquí. Si la situación no cambiaba, la mejor preparación de Ezequías para entrar al otro mundo era la mejor. Si Ezequías no sorteaba este tiempo, la mejor forma de llegar al otro mundo, la mejor forma de encarar la otra etapa que tocaba ahora, que era morir, y todo buen cristiano sabe que hay un después en el morir, lo estaba también haciendo bien Ezequías. Y si algo iba a cambiar en base a la oración. Se termina el diálogo de Ezequías con Dios. Ezequías no continúa, él no vuelve y le dice, Señor, y mira, y también, no, termina ahí. Verso 4. No había salido Isaías del patio central cuando llegó la palabra del Señor. O sea que Dios escuchó a Ezequías. En aquella habitación habían 3 personas. Ezequías enfermo, Isaías que daba el mensaje y Dios que estaba presente. A Dios no se le puede ver, así que Dios se manifiesta a través de su profeta en este caso. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y Dios escucha la oración de Ezequías. Y dice que Isaías no había salido del patio central de la casa cuando le llegó la palabra del Señor. Verso 5. Regresa. ¿A dónde tenía que regresar? Bueno, tenía que regresar al lecho de enfermedad de Ezequías. Regresa y dile a Ezequías. Y mire cómo Dios lo describe. Porque aquí hay como que un intercambio de buenos conceptos. Y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. ¡Qué carta de presentación! ¿Y qué descripción recibe Isaías acerca de Ezequías? Gobernante de mi pueblo y antepasado de David. Respuesta, he escuchado tu oración. Impresionante. He escuchado tu oración. Y lo que a mí me llama siempre la atención de este relato es que Ezequías no le pidió a Dios que lo sanara. Ezequías no le pidió a Dios que le quitara el tumor. Ezequías no le pidió a Dios que le quitara la llaga. Ezequías se preparó para cualquiera de las dos opciones, morir o seguir vivo. Por eso él dice, yo me he conducido así. Cuando Ezequías ora como ora, es porque él le está diciendo, Señor, manejo la posibilidad de irme contigo también. Y quiero que sepa que si me vas a llevar, tú sabes cómo me he conducido. Pero si usted repara bien, Ezequías no hace lo que todos haríamos normalmente. Señor, sáname. Él no le pidió sanidad. Él no le pidió absolutamente nada. Ezequías no le pidió nada a Dios. Solo le dijo, recuerda, Señor. Es una forma de, también cuando uno interpreta este relato, es una forma también de decirle a Dios, no quiero quedarme fuera en la próxima etapa. Porque a veces todos vivimos muy preocupados con el acá y muy despreocupados con el más adelante. Y nuestra preocupación tiene que ser dual, tiene que ser conducirnos con lealtad aquí, pero pensar que esa lealtad nos va a llevar a la otra vida, a estar en el cielo con Dios. Aleluya. Mire qué interesante. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Respuesta, voy a sanarte. Aleluya. Llega la respuesta. Y Ezequías no pidió sanidad, pero Dios le dice, voy a sanarte. Y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Le dice, tu proceso de enfermedad tiene fin. 3 días te faltan. Y todo eso es un mensaje que va trabajando en la fe de Ezequías. Porque no es una sanidad inmediata, pero es una promesa de que será sano. Así que ahora viene la fe de Ezequías a confrontar 3 días de espera. Pero como es Dios el que lo dice, Ezequías está seguro de que Dios no miente. Y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte, dice, 15 años más de vida.
Ezequías sabe cuántos años más va a vivir. Ezequías lo sabe. Dios le dice, te voy a dar 15 años más de vida. Usted puede interpretar esto de dos maneras. Es aterrador saber que en 15 años te vas a morir. Pero qué satisfacción de saber que estabas por morirte y tenés 15 años más de vida. Entonces va de uno la interpretación, de cómo uno se lo quiera tomar. Gloria a Dios por lo que Dios acaba de hacer con Ezequías. Gloria a Dios por Ezequías, que cuando se portó bien sin saber que un día iba a enfrentar la muerte, él se portó bien porque se portó bien con Dios, se portó lealmente porque le gustaba ser leal a Dios. Él no se portó bien porque iba a estar enfermo, porque él no sabía esto. Pero llegó el día en donde tuvo que usar su crédito, su reservorio, tuvo que usar las herramientas que tenía y ahí estaba Dios escuchando. Y gloria a Dios por Isaías, que fue obediente las dos veces. Voy a darte 15 años más de vida y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Y le da una promesa tremenda de libertad. Además, de liberación del oprobio político, de guerra, ni siquiera iba a ser oprimido por el tiempo político que vendría después sobre Israel y sobre Judá. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Amén. La oración de Ezequías fue muy sabia y él se resistió a morir. Él no quería morir y usted tampoco y yo queremos morir, pero entendemos que Dios tiene su tiempo. Él se resistió en oración. Su oración fue en secreto y en un lugar poco común, quizás, que es el lecho de enfermo. Uno diría, no tomó pose de oración, no se arrodilló, no caminó a los gritos, no levantó los brazos, no podía, se estaba muriendo. Pero lo que tuvo que hacer, Ezequías lo hizo. Ezequías fue un hombre que tuvo como costumbre ver respuesta a sus oraciones. Todos los días de nuestra vida, nosotros generamos crédito. Yo quiero insistir con el término porque de verdad no tengo dirección para darle otro ejemplo de lo que le quiero explicar. Pero nosotros generamos delante de Dios herramientas que nos van a servir para tomarnos de ella cuando las necesitemos. No para reprocharle a Dios, pero para que Dios vea que cuando las cuestiones funcionaron bien, nosotros hicimos todo lo posible para que Dios viera que aún sin ninguna urgencia, nosotros le amábamos, éramos leales, nuestro corazón era íntegro y siempre nos habíamos conducido rectamente. Qué bueno que es cuando uno se toma un tiempo en la vida y va generando estos recursos delante del Señor. Lo peor que nos puede pasar, lo explicamos muchas veces y aquí voy a cerrar, lo peor que nos puede pasar es querer generar de urgencia los recursos. ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo oro? ¿Y qué le digo a Dios? Y terminamos solamente esperando en su misericordia, que es real, pero qué bueno cuando uno, además de esperar en la misericordia, sabe que tiene la tranquilidad, número uno, de que Dios lo escucha, y número dos, pase lo que pase, Dios tiene el mejor destino para nosotros. Porque si usted repara bien en la oración de Ezequías, Ezequías también está salvaguardando su alma. Él dice, en cualquier eventualidad, Señor, ya que me vas a llevar contigo, yo no quiero morir, por eso él lloró, pero si me tienes que llevar, yo quiero que sepa que yo me conducí bien. Yo me conduje bien, yo trabajé bien. Cuando estaba sanito físicamente, mentalmente, pero espiritualmente también. Ese era su crédito. Era como ir al almacén y darle la libreta, sabiendo que vos tenías la tranquilidad que te llevabas lo que vos querías. Dios nos mira. Hay un pasaje en los Proverbios que dice, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y también a los buenos. Nosotros estamos en el observatorio de Dios. Este día donde vos estás en tu casa, quizás la probabilidad de dificultades hoy es 0,
estás en el mejor ambiente, estás preparándote para tener un tiempo de almuerzo en familia, estás preparándote para hacer alguna de tus actividades de recreación personal o simplemente estar en paz en tu casa, tiene que ser también un día de generar algo para con Dios. Ahí en la paz del hogar, tiene que ser un día de generar algo para con Dios. No podemos generar herramientas de defensa en el medio de las circunstancias difíciles. Hay que generarlas antes. Hay que generarlas antes. Entonces, cuando llega el tiempo de la dificultad que produce tanto desgaste espiritual y tanto cansancio físico y que produce tantas contrariedades, nosotros tenemos de dónde sacar. Vamos a nuestro crédito, vamos a lo que fuimos generando. Valió la pena haber ayunado tantos días, valió la pena haber intercedido tanto, valió la pena tener dónde sacar en la palabra del Señor, haberme aprendido estos versículos, valió la pena aprender de héroes de la fe, porque un día yo sabía que lo iba a usar. Esa es la vida también de la cristiandad. A veces, y yo me puedo incluir en esa lista también, si usted quiere, hemos esperado hasta último momento, hasta estar sumergidos en la situación para saber qué hacer. Qué bueno que es cuando uno llega al momento y dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Este es el momento indicado para poner mi cara contra la pared y decirle, recuerda, Señor, cuando yo no estaba enfermo, yo me conduje lealmente contigo. Mi corazón se guardó para ti. Mis intenciones siempre fueron buenas contigo. Ezequías no pidió nada. Ezequías preparó su vida para una respuesta de Dios y Dios le respondió. Y vaya si le respondió. Terminó aquí. En esos 15 años inclusive, Ezequías fue papá. Él no tenía hijos. Y sin embargo fueron los años donde Dios le permitió tener a su hijo. Oramos, Señor del cielo, tu palabra es creativa, inteligente, sagaz, perspicaz y va duro a donde nosotros necesitamos. Así que yo sé, Señor, que el mensaje de tu palabra golpea nuestros corazones, golpea nuestra mente, choca con nuestra realidad, pero nos permite abrir los ojos físicos y los ojos del espíritu e interpretar mejor qué debemos hacer en circunstancias como esta. Señor, aquellos que están pasando necesidad están bajo tu bendición. Hazlos inteligentes, sabios, buenos reaccionadores a la realidad. Y aquellos que no están viviendo situaciones de dificultad, que hoy sea un día de preparación, que hoy sea un día de juntar recursos para el día en que ese día de dificultad pueda llegar. Tu palabra es enviada, no vuelve a ti vacía, Señor, y bendecimos a todos los que nos están mirando allí en la casa, en este tiempo tan difícil, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le bendecimos donde usted esté mirando este mensaje, que las más ricas bendiciones del cielo sean sobre su vida, que Dios sea abundante con usted y que usted no pierda la oportunidad hoy de estar en vínculo precioso con nuestro amado Señor. La paz de Jesús.